Tipi, Dime, Jesús. hoy me gustaría hablar de la actuación. De la actuación así en general. De la actuación. Así. Actuación. ¿Qué es la actuación para ti? Pues es quizá esa capacidad que tenemos las personas de pretender ser o de fingir ser alguien que no somos realmente, ¿no? De hacer un papel de ser otra persona. De No ser sé otra cómo lo ves persona. tú. Vale. Yo lo rebajo un poquito, Mm, ¿vale? Y para mí es hacer real algo mm, imaginario. mm, qué bonito. Porque ya no te digo crear un personaje, que Mm, creo que sí, forma parte de la actuación, pero está a un nivel más superior. Pero si estás fingiendo algo, haciéndolo real, sí. como tú como persona también estás actuando, Mm, porque no es lo que en realidad estás sintiendo, sino que claro. estás haciendo creer a la gente que estás sintiendo eso. Entonces también formaría parte de la actuación. Mm, Entonces para mí es como una escalera de niveles mm, que a medida que vamos subiendo y vamos perfeccionando esos niveles, llegamos a la actuación suprema, que es la que se merece el Oscar, ¿no? Es decir, lo máximo, ¿no? mm. Básicamente, para mí es la actuación eso. Claro, pero me gusta que dices lo de como transformar en real lo imaginario, pero tampoco nos hace falta irnos a la ciencia ficción, a la fantasía, ¿no? El convertirte en un elfo, en un ser Claro, mitológico, no, simplemente con que seas una persona de a pie, de que ya no eres tú, ya es esa imaginación, ¿no? sí, sí. Es decir, pero lo que hacía hincapié para llegar a crear otro personaje, Ujú. primero tienes que. Esto es como lo de correr, ¿no? Sí. Antes de correr, anda. Mm, Entonces, para la actuación, siempre la gente piensa, voy a crear un personaje. Vale, tira para atrás, tira para atrás. Vamos a lo básico. Percibir, sentir, que te venga. Y percibimos a través de los sentidos, mm, vista, oído, tacto. Sí, tenemos que percibir una realidad. mm, Sí, una realidad que hemos imaginado, que hemos creado. Entonces, eso nos lleva a través de los sentidos. Una vez que hemos recibido esa información, procesamos esa información. Y ese proceso es lo que nos hace sentir, ¿no? De repente mm, oímos un ruido, entonces nos llega, lo sentimos, eso nos provoca un sentimiento, procesamos, mm, pensamos y reaccionamos a ese suceso mm, que ha sucedido. Todo ese complejo es la actuación. Además, podemos añadir una capa, que es lo que tú decías, ¿no? ¿Cómo reaccionaría una persona en claro. concreto, que no somos nosotros? Pero si no somos capaces de hacer ese proceso inicial, que es percibir, procesar y reaccionar, es que como nosotros mismos, muy Claro. difícil vamos a hacer cómo hacer todo ese proceso con un personaje que no somos nosotros, Mm, con unas características propias. Es decir, por eso siempre lo veo como unos escalones, ¿no? Primero anda, mm. ve. Si hay gente que no sabe ni escuchar, pues claro, imagínate. Claro, además me imagino que es también un trabajo difícil y algo en lo que hay que hacer muy hincapié, el no acomodarte en eso, que este personaje reaccione como yo, sino yo me tengo que adecuar a cómo reaccionaría el personaje, cómo interpretaría el personaje las cosas desde las cosas más básicas, desde la respiración, la forma de caminar, o sea, ya no que el que discuta o hable con alguien o use tal jerga, sino eso, en las pequeñas cosas que tú estás haciendo inconscientemente, eso como yo, caminar, Claro, respirar. porque cada persona, Mm, en realidad, bueno, cada grupo de personas, porque vamos, podemos sí, englobarlo, reacciona de una manera ante un estímulo. Obviamente no va a reaccionar igual sí, tú o yo, o un militar, o un médico, o una persona que tiene 7.000 traumas, ¿no? Cada uno va a reaccionar de una manera diferente. Entonces, claro, para eso, una vez que ya has dominado, que ya sabes cómo va a reaccionar, cómo voy a reaccionar ante una cosa, es decir, mm, cómo voy a sentir esto, y ese sentimiento provoca una reacción, entonces tú tienes que tener muy claro cómo ese personaje es. sí, Claro, desde toda su psique, mm, de cómo se comporta, cómo tal, hacerlo tuyo propio.
hay gente que lo lleva al extremo, estábamos hablando, ¿no? Fuera de cámara, ¿no? De personas como Daniel Day-Lewis. Daniel Day-Lewis. Day-Lewis, que lo lleva al extremo. Mm. Es decir, me convierto en esa Sí. persona. Es decir, y tengo tanto miedo de salir Mm. de esa persona que no dejo de ser esa persona Mm. para no volver otra vez a hacer el trabajo de interiorizar y tal. Es decir, para ellos es mucho más cómodo mantener esa persona durante los meses de rodaje que haya que hacer el ejercicio de salir y Sí. volver y salir y volver. Me parece muy agotador. Sí. O Imagínate. sea, es el esfuerzo máximo, ¿no? Al que se puede llegar interpretando. Bueno, en la del presidente, la de Lincoln, Mm. obligaba a todo el mundo a llamarle señor Señor presidente, presidente, ¿no? Jolín. señor presidente, para evitar Mm. salir de su personaje. No quería salir de su personaje. Mm. Luego hay actores a los que le cuesta, porque hay un documental que se llama Jim and Andy, creo, que trata sobre cómo Jim Carrey se metió muchísimo en el papel de Andy Kaufman, porque él le tenía como muchísimo respeto, obviamente como era un cómico que le había Ujú. influenciado mucho, y para la película Man on the Moon, que se había metido mucho, mucho, mucho y le había llegado a afectar y a cambiar mucho por dentro y le costó salir de ser Andy Kaufman. Claro, pero yo creo que ya es porque ya entraríamos en un nivel Sí, psicológico sí, claro, ya es ir más allá. de más allá. Pero porque no tienen que olvidar lo que hemos dicho, que es falso. Ya, claro. Que es falso todo lo que es ficción, que es un Mm. juego, entonces hay gente a veces que no diferencia, se mete tanto que dice, se le olvida de esto es falso. Mm. A veces me pregunto cuando hacen algunos personajes, ¿no? Muy perturbados, Mm. que siempre le preguntan, bueno, ¿cómo has llegado a ese personaje, no? Yo a veces pienso, bueno, igual ya lo tenía, Ya, sí. ¿sabes? Simplemente a sacar Lo tengo que sacar de ese lado que desconocíamos Mm. de esa persona. Y eso me da un poco de miedito. Ya. Y encima- Esto es demasiado real, ¿no? Y no solo a nivel psicológico, en este caso también hay actores que lo llevan mucho al nivel físico, ¿no? De cambiar mucho de peso, ¿no? Y subir mucho peso, ponerse muy en forma. Sí, pero bueno, cada vez hay Mm. técnicas de efectos, ¿no? Efectos especiales, prótesis y tal, que te hacen Mm. acomodarte y hacerlo casi, casi real, Sí. ¿no? Más de eso, por ejemplo, y de hecho hay directores, por ejemplo, que les encanta todo eso físico, Mm. ¿no? Más que efectos visuales que luego puedes aplicar en postproducción, es decir, que sea todo lo que sucede en eso, ¿no? Incluso que el personaje sienta, ¿no? Las famosas prótesis, ¿no? Que se metía Marlon Brando para generar ese cambio de expresión y eso modulaba su voz y Mm. hacía que fuera un personaje diferente y más real, ¿no? Pero, básicamente, mis puntos eran que dejaran muy claro esos pasitos que Sí. tenemos que ir, eh, subiendo, ¿no? A la hora de actuar. Ujú. Concéntrate, en sentir, en escuchar. Muchas veces cuando estamos viendo un personaje, Mm. a veces la gente se está preocupando más de lo que tengo que decir Sí. después que lo que está diciendo el Mm. personaje. Y muchas veces, eh bueno, tú sabes que ocurren a veces improvisaciones en el set Sí. y es maravilloso cómo los actores reaccionan O sea, ante algo que no esperaban. ante que Mm. lo que no esperaban, porque estaban interiorizando eso, estaban escuchando lo que Sí. lo que ha pasado. Entonces, lo siguiente, es decir, tú tienes que estar al 100% escuchando esa información. Lo siguiente, sentir, procesar, Mm. pensar, no estar pensando en tus cosas, no estar pensando en preocupación. Esta parte también es muy importante porque tenemos que pensar que tú tienes que vivir en una burbuja, Mm. en el que ocurren muchísimas cosas, ¿no? Como por Sí. ejemplo yo cuando le he pegado una hostia aquí al micro Sí. y se nos ha ido, ¿no? Entonces, de repente, ¿qué pasa? En un set de rodaje Sí. existen un montón, infinidad de elementos, cámaras, micrófonos, gente, Dije, maquilladoras. el del maquillaje, el del sonido, sí. Estamos rodeados y tenemos que abstraernos de Mm. eso, de nuestros pensamientos no pueden estar ahí, sino tienen que Mm. estar aquí. Y el siguiente nivel es sentir, ¿no? Mm. Cero.
cómo voy a reaccionar ante eso. Primero sentirlo y luego ya tu cuerpo acompañará a esa reacción. Para llegar a eso, existe infinidad de métodos, Sí. de actuación, y cada uno te va a decir, no, mi método es el bueno, Claro. porque tal, porque... a mí uno de los métodos que más gracia me hacía era el de, imagínate que eres un animal, Oh, ¿no? Y entonces, mm, ¿cómo reacciona un animal, mm, no? Es decir, basándose en unas características propias de un animal, por ejemplo, mm, un gorila, por ejemplo, un gorila pues es una persona fuerte, ¿no? sí, Grande, bruto, te lo imaginas así, ¿no? Es decir, tiene una serie de características y eso hace que creas también como un personaje, ¿no? mm, Entonces esa parte. Con lo que te digo, existen infinidad de métodos y cada uno mm. utiliza el suyo. Eh, me comentaste el otro día que me hizo muchas gracias que Nicolas Cage tiene su propio método. Sí, sí, sí. Cuéntame, cuéntame. Bueno, básicamente tampoco soy un experto en eso, pero tiene un método que se llama Nouveau Shamanic, que él, digamos que canaliza conceptos de personajes que le interesan, que creen que en conjunto pueden crear un personaje. Por ejemplo, coge las características, yo qué sé, de cómo andaba su padre, o la forma de reírse de tal, yo qué sé, me lo puedo inventar, de un cantante famoso, yo qué sé, de Bruce Springsteen, por ejemplo. Y entonces él canaliza todas esas cosas para crear el concepto del personaje que necesita. Bastante interesante. Vale, sí, obviamente. Y el último nivel es el que seas consciente de para quién estás actuando. Sí. En teatro actuamos para un público, Ujú. ¿no? Y en teatro, por ejemplo, se actúa para ese público. Todo lo que el público no ve no existe. Sí. En cine sería un equivalente a la cámara. Mm, Y al final tienes que ser muy consciente de que estás actuando para una cámara. Y esa cámara va, va a proyectar un ángulo, un plano, mm, una característica, y cada cámara con su lente, tú de eso pues, dominas mucho más que yo, sí. si tienes una perspectiva, ¿no? Sí, Un un ángulo de campo, visión, un un campo campo de de visión. visión. Entonces depende de si está más cerrado, más Mm, abierto, más angulado. Entonces al final quizás tienes que poner posturas un poco extrañas, ujú. que el director te dice, no, tienes que ponerte así o tal Para que se vea mejor. para que se vea, claro, para beneficiar, ¿no? A esa imagen. Tú como persona, tú desde aquí no puedes ver cómo te están viendo. Ujú, claro. Entonces, a ver, hay ya los actores top ya saben cómo tienen que poner Claro, el claro. cuerpo, saben, vale, tengo este objetivo, tengo esta cámara, me voy a poner aquí, voy a mirar con este ojo, voy a mirar Mm. para allá para que se enfoque mucho mejor, para tal. Eso ya sería el último nivel de Sí, ser pero yo consciente. precisamente es algo que quería comentar, que es algo que le recomendaría a los actores interesarse por todo lo que hay, lo que le rodea en un set de rodaje, sobre todo eso en cine, como estamos comentando. Por eso, porque depende del objetivo, depende como tal, es como cómo coloco la mirada, cómo me muevo, si la cámara va sobre vías, si se va a mover por aquí, yo cómo me puedo orientar mejor. Eso creo que también conviene saberlo, no hace falta ponerse a estudiar como un loco, pero tener los conocimientos básicos de todo el material que te rodea, creo que para un actor le puede servir mucho también. Creo que todo eso Mm, que estoy diciendo me parece fundamental, dice, porque cuando una vez que conoces el sí. trabajo del resto, vas a trabajar mucho mejor. Mm. Es decir, cuando sabes que el montador tiene que montar Sí, porque le has cagado 7 veces, igual, o porque no has movido de 8 maneras diferentes la mano mientras estabas actuando, sí. que luego ya se va a volver loco para evitar Raccord. errores de récord y todo eso. Sí. Entonces, uno entiende, es más consciente Sí, y va a trabajar mucho mejor. sí, desde luego. ¿Algo más, Timmy? No, la ¿Dejamos verdad, aquí? creo que ha estado guay la charlita sobre la actuación, sí, en general. Bueno, pues para la próxima más.